tú estás, canto a ti, vengo a ti, sacrificio te daré. Mi corazón abierto está, canto a ti, clamo a ti, sacrificio te daré. Conmigo todos. Me postro a ti, oh mi Jesús, pertenezco solo a ti, postraré a tus pies. Oh, lejos de ti no viviré, en tu presencia yo estaré, postraré a tus pies. Ya no yo, sino tú, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Me postro a ti, oh mi Jesús, pertenezco solo a ti, postraré a tus pies. Oh, lejos de ti no viviré, en tu presencia yo estaré, postraré a tus pies. Oh, postraré a tus pies. A tu voluntad digo, sí Dios, a tu caminar digo, sí Dios, siempre digo yo, Señor, sí Dios, siempre. A tu voluntad digo, sí Dios, a tu caminar digo, sí Dios, siempre digo yo, Señor, sí Dios, siempre. Postro a ti, oh mi Jesús, pertenezco solo a ti, postraré a tus pies. Oh, lejos de ti no viviré, en tu presencia yo estaré, postraré a tus pies. Oh, postraré a tus pies, yo postraré a tus pies. Qué bueno que están aquí recibiendo la palabra del Señor. Qué bueno que han decidido adorar el nombre del Dios Todopoderoso junto con nosotros. Como les dije hace unos minutos, estamos en medio de la serie llamada Yo soy un cristiano. Y lo primero que vimos hace unos días atrás con Jorge es que nosotros como cristianos, usted y yo como cristianos, estamos conectados primero a un nombre, y es el nombre de Jesús. Tenemos que tener en cuenta que no estamos conectados con cualquier cosa como cristianos, que no estamos conectados con una filosofía, que no estamos conectados con un grupo, que no estamos conectados de pronto con una secta, aunque en muchos casos somos una secta los cristianos, y ya más adelante les voy a decir por qué,
pero tenemos que tener en cuenta que nosotros principalmente estamos pegados con un nombre, estamos pegados con alguien. Cuando decimos que estamos pegados, que estamos conectados a Jesús, estamos hablando que no estamos conectados a una persona normal, que no estamos conectados de pronto a algún cantante famoso, o a alguna persona famosa, a alguna persona de pronto célebre. El caso, por ejemplo, de algún cantante, el caso de algún futbolista, donde ese futbolista no nos conoce a nosotros y lo único que nosotros conocemos de él es el nombre, pero de pronto él jamás se va a dar cuenta que nosotros somos seguidores de él. Entonces hay una diferencia muy grande. Nosotros nos convertimos en discípulos, nosotros nos convertimos en aprendices del maestro, tratamos de imitar al maestro. Y al hablar de Jesús, de que somos seguidores de Jesús, estamos hablando que somos aprendices del Hijo de Dios. Nos convertimos en sus discípulos y Él nos conoce y nosotros le conocemos. Y sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Nos conoce antes de la creación del mundo y sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón antes de que esas palabras siquiera lleguen a nuestra boca. Entonces ese fue el primer punto que vimos. Luego de eso vimos que estamos nosotros conectados a un mensaje de persuasión, a una persuasión. ¿Qué es esto? Es sencillo, ni usted ni yo nacimos conociendo a Jesús. Todo lo contrario, nacimos totalmente apartados de Jesús. Y cuando tuvimos algún uso de razón, alguien proclamó, alguien nos habló a nosotros acerca de ese mensaje de salvación. ¿De salvación de qué? Si nosotros estábamos vivos, si estábamos tranquilos, estábamos gozando la vida feliz. Bueno, de la salvación de lo que nos venía después de cerrar los ojos, después del último suspiro, después de la muerte, porque solamente encontramos dos caminos. O uno con Dios Padre en el cielo, u otro con Satanás en el lago de fuego. Entonces nos salvamos de ese lago de fuego. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Ese es el mensaje al que estamos conectados. Ese es el mensaje de persuasión al que nosotros estamos conectados. Ninguno de ustedes está aquí por voluntad propia, ninguno de ustedes aceptó a Cristo como Señor y Salvador por su voluntad propia. Fuimos movidos por el Espíritu Santo para hacer eso. Fuimos elegidos para poder llegar a Jesús, pero alguien de algún modo tuvo que haber proclamado ese mensaje de persuasión para que nosotros lo escucháramos y espiritualmente pudiéramos tener una reacción. Y luego la tercera parte de esta serie de Yo soy un cristiano, es decir, un seguidor de Cristo, es que estamos conectados a un propósito. Y el propósito de nosotros como cristianos principalmente es glorificar a Dios. Nosotros estamos diseñados para glorificar a Dios. Para eso fue para lo que nosotros fuimos hechos. Y nosotros estamos encargados de glorificar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras, en la casa, en el camino, en el trabajo, de regreso a casa. Hoy, mañana, todos los días de nuestra vida, nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. Entonces, si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, si somos los del camino, como se les llamó inicialmente a ellos, a los discípulos, y ya vamos a ver por qué, estamos primero conectados a un nombre, estamos conectados a un mensaje de persuasión, de tratar de perseguir, tratar de encontrar a alguien, y estamos también conectados a un propósito, al propósito de glorificar. Antes de seguir adelante con el tema de hoy y viendo estos componentes de la vida cristiana, volviendo un poquito atrás al mensaje de persuasión, tenga la tranquilidad de que usted no está llamado a convencer absolutamente a nadie. Si usted intenta convencer a alguien acerca del mensaje de salvación de Jesús, déjeme decirle que no es usted la persona a la que los va a convencer. Es solamente el Espíritu Santo el que tiene el poder de convencimiento. Nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, a hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho por la vida de la humanidad, y el Espíritu Santo se encarga de convencer. Entonces nosotros tenemos la tranquilidad que nosotros no somos los que convencemos, porque nunca lo vamos a lograr. Nosotros somos los que proclamamos, nosotros somos los que proferimos, somos esos profetas que anunciamos simplemente lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Jesús hizo por esta humanidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, esos son los componentes de la vida del cristiano. Y antes de seguir con el componente de hoy, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando nosotros nos convertimos a cristianos, cuando nosotros dejamos nuestro pasado, así no hubiéramos tenido ninguna religión ni ningún grupo religioso al que pertenecíamos en el pasado, simplemente si estábamos sin Dios, estábamos apartados de Él, no éramos absolutamente nada.
Entonces, cuando encontramos a Jesús, no podemos venir a Jesús buscando simplemente la solución de nuestros problemas. Y digo esto ¿por qué? Porque es lo que hoy en día cuando prendemos la radio, cuando prendemos el televisor, escuchamos a profetas, escuchamos a apóstoles, escuchamos predicadores, escuchamos una cantidad de gente que dice ser cristiana, que lo que está tratando de vender es la solución a sus problemas. Venga a Cristo y sus problemas van a ser solucionados. Y eso está totalmente equivocado, porque de pronto, como muchos de ustedes han podido ver, como muchos de ustedes han podido experimentar en su conversión a Cristo, cuando vinieron a ser cristianos empezaron a tener más problemas que cuando estaban sin Cristo. Y a veces de pronto pensamos, mejor me hubiera quedado ahí atrás y no hubiera tenido toda esta cantidad de problemas que tengo ahora. Bastantes problemas tenía antes como para llegar aquí y tener más problemas ahora por ser cristianos. Entonces, no compremos la idea de que al ser cristianos todos nuestros problemas se nos van a solucionar. No compremos la idea de que si nos convertimos al cristianismo, nuestras enfermedades se van a sanar. Todos nos vamos a morir, todos vamos a tener que dar cuentas ante Dios Todopoderoso de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer acá en la tierra. Pero los problemas que tenemos aquí, esos problemas van a seguir. Algunos van a ser pasajeros, algunos van a ser permanentes, pero no podemos jamás comprar esa idea. Lo que sí podemos entender es que nosotros al convertirnos a Cristo tenemos una serie de beneficios. Nos convertimos en hijos de Dios, lo podemos llamar Padre, tenemos acceso directo a su trono, ya no tenemos ningún velo que impida nuestra relación directa con Él, no tenemos que hacer sacrificios de animales para derramar la sangre y poder ser escuchados por Él. Tenemos una cantidad de beneficios grande, tenemos un papá, tenemos un Padre. El hecho de nosotros estar conectados a Cristo nos lleva también al punto del que vamos a tratar hoy, y es que nosotros también estamos conectados a una persecución. Este punto no es muy agradable. Cuando nos dicen que vamos a ser perseguidos, empezamos a pensar en cosas distintas, empezamos a pensar en cosas que nos van a hacer sufrir, que nos van a hacer doler, y precisamente esto es lo que a veces nos puede alejar un poco del cristianismo, o lo que podría haber hecho alejar a muchas otras personas del cristianismo, el hecho de ser perseguidos. Tenemos que empezar por esto. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando decimos que somos cristianos, inmediatamente, en ese mismo instante, nosotros nos convertimos en blanco de burla. Nosotros vamos a estar expuestos desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador a la burla, a la persecución y quizás a la muerte. Pero lo primero que viene a la mente es la burla, porque vamos a encontrar familiares que se van a burlar, vamos a encontrar problemas incluso hasta con las personas con las que ya estamos casados. Vamos a encontrar problemas con los vecinos, vamos a encontrar problemas en la ciudad, vamos a encontrar problemas en el trabajo, vamos a encontrar problemas en este mundo. Entonces, el hecho de nosotros convertirnos a Cristo nos hace estar conectados a una persecución. Esto no es nada nuevo. No le está pasando solamente a usted, no le va a pasar solamente a usted. Le pasó a Jesús, le pasó a los que siguieron a Jesús después de él, viéndolo morir, y antes de Jesús también le pasó a los profetas, aquellos que estaban trayendo el mensaje de Dios ante la humanidad. También los persiguieron, también sufrieron, y muchos de ellos también fueron muertos, y no fueron muertos de la mejor manera. Entonces, Jesús sabía lo que le iba a pasar. No fue ninguna sorpresa que lo persiguieran, no fue ninguna sorpresa que lo llevaran ante la ley de los hombres, no fue ninguna sorpresa que fuera colgado de una cruz, no fue ninguna sorpresa que lo escupieran, no fue ninguna sorpresa que le pusieran una corona de espinas, no fue ninguna sorpresa que lo hubieran crucificado desnudo, expuesto ante la burla y ante la humillación de todos los que lo veían, como crucificaban a los criminales. Y Jesús también dijo que esto le iba a pasar a los que le siguieran a él. Y eso es de lo que vamos a ver un poquito más adelante hoy. Ahora, algunos de ustedes han escuchado en la Biblia acerca del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es un sermón, una predicación, un mensaje de los que tiene Jesús, uno de los más largos que hay en el libro de Mateo, donde hay 5 mensajes largos. ¿Por qué hablo de mensajes largos? Porque generalmente los mensajes de Jesús eran cortos, eran muy cortos, muy serios y al punto, sin darle tanta vuelta al asunto. Venía y decía lo que tenía que decir, o sanaba el que tenía que sanar, daba el mensaje y partía, o decía las cosas, o guardaba el silencio, y eran los mensajes más claros. Pero hay 5 mensajes que tenemos registrados en el libro de Mateo, y uno de esos mensajes es el que nosotros conocemos como el Sermón del Monte.
Y lo conocemos como el Sermón del Monte porque había un gran número de personas que estaban allí agolpadas en una loma, en una pequeña montaña, tratando de esperar a Jesús para ver qué les decía a él, para ver qué salía de la boca de él. Porque en aquellos tiempos, cada vez que salía algo de la boca de Jesús era provechoso, era palabra viva. Y ellos estaban dando cuenta de eso. Entonces, el contenido del mensaje, del Sermón del Monte, habla primero que todo de bienaventuranzas, y ya vamos para allá. Habla Jesús acerca de la ley de Moisés, habla del carácter moral, habla de situaciones cotidianas, habla de eventos futuros, pero para el tema que nosotros necesitamos tratar hoy nos vamos a centrar básicamente en la primera parte, y es lo que nosotros conocemos en la Biblia como las bienaventuranzas. Y lo conocemos como las bienaventuranzas porque empieza Jesús diciendo, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y en varias ocasiones está diciendo eso, es como decirles, tranquilos, todo va a estar bien, ¿sí? Qué bueno que ustedes están en esto porque van a tener aquello. Entonces, en sus notas en el día de hoy recibió en el versículo del que vamos a hablar hoy precisamente. Si usted tiene una Biblia con usted, lo va a encontrar en Mateo 5, del 10 al 12. Si no, yo creo que ya también está acá atrás. Y dice así: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La primera pregunta que surge aquí después de leer estos versículos es ¿por qué los cristianos son perseguidos? ¿Por qué alguien que se acerca a Cristo, por qué alguien que se acerca al Salvador del mundo tiene que sufrir persecución? Entonces allí vamos a ver el primer punto del que usted tiene sus notas para completar, y son los motivos de la persecución. Miren, déjenme decirles aquí dónde está el punto de quiebra, dónde está el punto en donde se está rompiendo aquí este asunto con el mundo. El solo nombre de nombrar a Jesús ya nos hace a nosotros estar en contra del mundo. El solo hecho de decir que somos cristianos, que somos los del camino, que seguimos, que tratamos de imitar a Jesús, ese mismo hecho, como dice Jorge, nos hace tener acá un escudo, una diana aquí atrás en la espalda para que todo el mundo tire flechas y tire cosas contra nosotros, y quiera herirnos y quiera matarnos. El problema es este: nosotros podemos hablar en este mundo de Dios y hay muchas personas que van a creer y no van a creer y de pronto no pasa nada. Hay muchas personas que van a negar la creación y no pasa nada. Podemos hablar de filosofías, podemos hablar de filósofos, podemos hablar de sectas, podemos hablar de religiones, podemos hablar de estilos de vida, podemos hablar de cualquier costumbre que nosotros tengamos. Quizás no le hagamos daño a nadie, quizás no matemos a nadie, quizás ni siquiera una mosca, quizás ni siquiera un insecto, como hay ciertos grupos de monjes que absolutamente nada tocan porque no quieren hacerle daño absolutamente a nada que tenga vida en el universo. Hasta ahí está todo bien. El problema es cuando nosotros hablamos de Jesús. Y esta es la razón principal. Cuando nosotros hablamos de Jesús, a nosotros nos llaman intolerantes. Si dices que eres un cristiano, inmediatamente, quizás sin que esas personas abran la boca, inmediatamente te ponen un sello. Este tipo, esta mujer es un intolerante. Porque a Jesús se lo pusieron, a Jesús básicamente le dijeron, eres un intolerante. ¿Cómo te atreves a decir que solamente tú y nadie más eres el único camino para llegar al Padre? Si nosotros acá en esta humanidad, donde somos casi 7,000 millones de personas, cada uno puede tener los caminos que quiera, y ahora vienes tú, solamente tú, una única persona, y nos dice que eres el único camino, eres un intolerante, eres un egoísta. ¿Cómo puedes decir tú solamente que eres el único que puede ser perdonador de pecados? Ese es el problema. Cristo era un intolerante. Y nosotros como seguidores de Cristo nos convertimos en intolerantes. ¿Por qué? Porque simplemente decimos lo mismo que Él decía, que Jesús es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y que nadie, absolutamente nadie, llega al Padre sino a través de Jesús. Y es sencillo el asunto. ¿Por qué ninguna otra persona, por qué ninguna otra religión, por qué ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer físicamente nos puede llevar ante Dios Padre? Porque nosotros estamos separados de Dios Padre por causa del pecado de la humanidad, no del pecado de Adán y Eva. No le vamos a echar la culpa acá a estos dos que ya ni vemos.
No, nosotros somos pecadores. Desde que nacimos, nosotros somos pecadores por naturaleza. Entonces Jesús es el único que puede perdonar pecados. Yo no puedo pagar por sus pecados. Usted no puede pagar por sus propios pecados. Los astros no pueden pagar por sus pecados. Buda no puede pagar por sus pecados. Gandhi no puede pagar por sus pecados. La limpia no puede pagar por sus pecados. La Santa Muerte no puede pagar por sus pecados. Nadie absolutamente puede pagar por nuestros pecados. Solamente el Hijo de Dios, que fue enviado como Cordero al matadero para que fuera el sacrificio perfecto y nosotros a través de esa sangre pura, sin pecado, pudiéramos ser vistos limpios ante los ojos de Dios. Entonces, como solo hay una persona, solamente una persona en la humanidad que puede pagar por nuestros pecados, cualquier otra cosa que practique alguna otra persona que no lo lleva a Dios, entonces va a echarle la culpa a Jesús de que Él es un intolerante, porque lo que Él hace por sus propias fuerzas no le funciona. Por más que se flagele, por más que camine de rodillas, por más que camine con frijoles entre los zapatos, por más dolor que sienta, la sangre de ninguno de nosotros puede pagar por los pecados, ni siquiera por los pecados de nosotros mismos, mucho menos por los pecados del resto de la humanidad. Entonces Jesús es un intolerante, porque es el único. Y usted como cristiano es un intolerante, porque solamente sigue ese camino. No hay un santo para cada cosa, no hay un santo para cada situación, no hay un santo para cada profesión. Solamente hay un Dios. Y es un Dios que tiene el poder y la capacidad de cubrirlo a usted en todo eso. No hay ningún otro camino. Usted es diferente. Cuando usted es cristiano, usted inmediatamente se convierte en una persona diferente. Primero, porque trata de seguir a Jesús. Y segundo, como decía el versículo que estábamos leyendo, porque usted trata de tener una vida justa. ¿Qué es una vida justa? Una vida de bien. Pero no lo que le parezca bien a usted, o lo que le parezca bien a esta sociedad, o lo que le parezca bien a mí. La definición de bien puede estar tergiversada por quien manifiesta el bien o por quien defina bien. Pero lo que está bien, lo único que realmente está bien es lo que está correcto ante los ojos de Jesús, ante los ojos de Dios. Ese es el bien. Entonces, como nosotros tratamos de seguir haciendo el bien, nosotros tratamos de seguir siendo personas justas, dejar la vida que teníamos atrás y convertirnos ahora en imitadores de Jesús, entonces nosotros, ese propósito, esa vida justa que nosotros tratamos de llevar, es lo que hace que nosotros seamos perseguidos. Ese es el principal motivo, que nosotros somos distintos en el momento en que nosotros decidimos ser cristianos, en el momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo como Señor y Salvador. Empezamos a tratar de vivir una vida justa y tratar de vivir una vida justa hace que nosotros seamos motivo de burla para los demás. Si tomábamos, los borrachos que se quedaron atrás se burlan de nosotros. Si mentíamos, con los que mentíamos quieren que sigamos mintiendo. Y entonces empiezan toda clase de señalamientos contra usted que se volvió cristiano. Allá va la aleluya, allá va el Padre. Le lavaron el cerebro. La bendición, Padre. ¿Verdad? A muchos de ustedes les ha pasado. ¿Por qué? Porque simplemente somos distintos. ¿A qué? A los hijos del mundo. Ese solo hecho, el hecho de tomar la decisión de ser justos, de vivir una vida justa, de vivir una vida con bien ante los ojos de Dios, no de la humanidad, de Dios, ese hecho nos hace ser motivo de persecución. Nos hace ser blancos de persecución. Algunos de ustedes han explorado la Biblia o de pronto, si no han leído por aquella parte, seguramente han escuchado acerca de la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Fíjese en algo aquí bien importante. La primera muerte humana en la humanidad, el primer asesinato en la humanidad, fue por motivos religiosos. Cuando hoy en día aprendemos el noticiero en el idioma que querramos, estaban hablando de persecuciones, de unos lados para otros, ¿verdad? Y últimamente con lo que está pasando en París y con lo que está pasando con este otro grupo terrorista, que no tiene nada de religioso, simplemente de terrorista, estamos hablando de persecución, persiguen a estos. Pero el primer asesinato del que tenemos registro nosotros en la historia, que aparece en la Biblia, fue un asesinato por causas religiosas. Y es simple, lo que estaba demandando Jesús como sacrificio, como ofrenda, era una ofrenda de vida, tenía que ser de sangre, tenía que ser un ser vivo derramando sangre para cubrir pecados, era una ofrenda, no era simplemente el fruto de lo que agarró Caín
de sus cultivos. Cuando Caín se entera de que su ofrenda no está bien vista, cuando Caín recibe ese reproche, inmediatamente lo que hace es buscar a su hermano Abel para darle muerte. Y su sangre es derramada. En lo que tenemos en el versículo 11 de lo que estamos viendo hoy dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Esto nos lleva entonces al segundo punto, y son los resultados de la persecución. Entonces, en el primer punto tenemos los motivos y en el segundo tenemos los resultados de la persecución. La primera prueba que nosotros podemos tener físicamente de que estamos haciendo las cosas bien, de que vamos por un buen camino de cambio, de que estamos tratando de imitar a Jesús en una buena manera, respecto a lo que Él decía, respecto a lo que Él quiere hacer, son los insultos personales. Quizás cuando usted entregó su vida a Cristo, de pronto usted no lo maltrataron físicamente, quizás no lo expulsaron de su familia, pero lo primero que empezó a recibir fue insultos. La burla es un insulto, el sarcasmo es un insulto porque en cierta medida tiene verdad. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en Cristo, como les estaba mencionando anteriormente, los primeros que nos atacan son los que están más cerca de nosotros, y los primeros que nos pueden atacar son nuestros familiares. Muchos familiares de nosotros se van a poner contentos cuando nosotros digamos que somos seguidores de Cristo, que nuestra vida es distinta, porque son los que más nos conocen, los que nos han visto crecer, los que saben de verdad cómo dormimos, si nos bañamos o no nos bañamos, y los que conocen un poquito de nuestros pecados. Esos son los primeros que van a apuntar, esos son los primeros que van a tener los ojos abiertos para ver si de verdad hay cambio. A los del trabajo quizá los podamos engañar, a los de la iglesia quizá los podamos engañar, igual no los vemos sino como 1 o 2 horas los domingos, ¿sí? Pero con los que más convivimos, esos son los primeros que van a tener los ojos bien abiertos, con una lupa gigante para ver si nosotros de verdad estamos haciendo lo que estamos proclamando con nuestra boca. Los amigos también van a estar pendientes de lo que hagamos. Esos amigos con los que andábamos antes en el pecado, con los que andábamos antes divirtiéndonos con los placeres del mundo, esos amigos también van a estar pendientes de lo que nosotros estemos haciendo. Todo esto hace parte de los insultos personales. Pero luego de esto, otro resultado de la persecución va a ser el abuso físico. Miren, en este país no tenemos ni siquiera la más mínima idea de lo que es una persecución de verdad física contra el cristiano. En este país nosotros estamos gozando de una cantidad de privilegios, de prebendas, que nos permiten gozar de la vida cristiana aquí sin temor a ser muertos, sin temor a ser encarcelados, hasta hoy. Hasta el día de hoy nosotros nos podemos sentar en esas sillas acolchonadas, podemos tener aquí aire acondicionado, podemos tener calefacción, podemos tener bebidas calientes o frías, podemos reunirnos acá en este edificio, nosotros como iglesia, y estamos con la libertad de que no somos perseguidos. ¿Y por qué les digo eso? Porque con esa persecución física, con ese abuso físico, viene a veces los problemas para poder ser cristiano, para poder ser iglesia, como lo hay en otros países. En China, donde muchas veces para que un grupo de cristianos se pueda reunir, se demoran todo el día en llegar, porque tienen que llegar uno por uno, porque si ven llegar a más de 2 o 3, estos están haciendo algo, están tratando de hacer algo, y la policía china lo va a perseguir. Hay países que tienen policía anticristiana. Hay países donde si usted abandona el Islam, está expuesto a la muerte y puede ser muerte dada por sus propios padres. Hay países donde el hecho de ser cristiano lo va a llevar a usted a la cárcel. Hay países donde si se habla desde el púlpito acerca de las preferencias sexuales de una persona, puede ser llevado a la cárcel. Hay países donde si el pastor, el que está acá parado en el púlpito, se niega a casar parejas del mismo sexo, va a ser llevado a la cárcel. Hay pastores que han sido asesinados por proclamar el nombre de Jesús. Hay familias de pastores que han sido quemados vivos por ser seguidores de Jesús, por ser distintos. Eso hace parte del abuso físico también. Hay templos que han sido quemados. Hay lugares donde no se pueden construir templos para adorar a Jehová Dios.
Hay países donde si ya hay un templo que está construido y allí se adora a Dios, tienen cierta libertad de seguir adorando a Dios, pero no pueden hacer absolutamente nada de arreglos físicos a ese templo. Si se rompió un vidrio no lo pueden arreglar por ser un templo cristiano o para la adoración a Cristo. Más adelante, cuando tenga un tiempo, por favor, en su casa, recuerde esta parte, Hebreos 11, 36 al 38. Hebreos 11, 36 al 38 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, fueron aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. Esa persecución de la que les estoy hablando no es nada nuevo. Como les había dicho al principio, a Jesús lo persiguieron. Tuvo que huir, tuvo que esconderse. Cuando lo agarraron, lo escupieron. Uno de los insultos a veces que puede ser más significante, que puede ser más ofensivo, es escupir a otra persona. A veces tirarle los zapatos. De Jesús se burlaban, porque era un hijo de carpintero, pobre, que venía a decir que era el Salvador del mundo y que podía perdonar pecados. Y que aunque sanaba personas, aunque levantaba muertos, igual seguía siendo víctima de la burla. A Jesús lo golpearon, a Jesús lo maltrataron, lo azotaron y lo expusieron en la plaza pública, en la plaza en donde todo el mundo pasaba, para que lo vieran y se dieran cuenta que se estaban burlando de este tipo que decía ser el Hijo de Dios. El otro resultado de la persecución es el estigma social. Y en este país, como les dije, aunque tenemos mucha libertad, estamos empezando a ver un cambio, y es un cambio progresivo, es un cambio que de pronto vamos a ver en aumento, vamos a ver en decadencia la moral de este país. Y como el cristiano está en contra de todas esas cosas, el cristiano va a ser expuesto, el cristiano va a ser condenado, el cristiano va a sufrir este tipo de persecuciones acá en este país. ¿Y todo por qué? Porque usted y yo como cristianos somos unos intolerantes, porque no permitimos que los demás hagan lo que quieren hacer, porque tratamos de hacer lo que está en el libro, porque tratamos de vivir por lo que está escrito en el libro. Entonces nosotros a veces tenemos que guardar silencio. Y no le estoy diciendo no lo estoy invitando a que se quede quieto y a que no reaccione como cristiano. A veces es mejor guardar silencio contra ciertas situaciones. Jesús guardó silencio en muchas situaciones. Pero tenga en cuenta esto, tenga cuidado con esto, no vaya a ofender a otros, no atropelle a otros con el Evangelio, no atropelle a otros con la Biblia. Porque en vez de construir puentes, en vez de construir lazos y en vez de poder llevar ese mensaje, ese testimonio, ese propósito de salvación a otras personas, de pronto lo que estamos haciendo es quemando puentes y haciendo esa brecha, haciendo esa separación más grande. El tercer punto nos lleva a la respuesta ante la persecución. Tengan en cuenta esto, mientras nosotros mantengamos los pies sobre este mundo, podemos responder ante la persecución. Y en cuanto a esto, en cuanto a la respuesta a la persecución, lo primero que nosotros tenemos que hacer es esto, mantener nuestro nivel. Cuando haya persecución de cualquiera de los tipos de persecución de los que acabamos de hablar, tenga en cuenta esto, lo primero que usted tiene que hacer es mantener su nivel. Si usted es un cristiano, si usted es un seguidor de Cristo, lo primero que tiene que hacer ante cualquier tipo de insulto, ante cualquier tipo de abuso, ante cualquier tipo de persecución por el hecho de ser cristiano, lo primero que tiene que hacer es mantener su nivel. En Colombia, cuando los muchachos estábamos peleando o discutiendo, los otros decían, no se rebaje, no se rebaje. ¿Por qué? Porque si alguien está buscando peleas, si alguien está buscando problemas, este de aquí arriba no tiene por qué rebajarse a lo que el otro le está invitando. Porque el otro está invitando a contienda, el otro está invitando a golpes. Y esta persona de acá puede estar tranquila y no se va a rebajar, va a mantener su nivel. Tengan en cuenta esto, si usted
ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted es un embajador de los cielos, usted es un embajador de Dios. Y como esos embajadores, hay una persona que es enviada a representar, usted tiene que mantener ese nivel. Usted jamás va a ver un embajador en un país extranjero buscando problemas con las personas de ese país. Va a mantener su porte, usted va a mantener su línea, usted tiene que mantenerse firme creyendo en lo que fue enviado. Porque si usted es un hijo de Dios, si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente usted es un embajador de Dios. Recuerde siempre el comportamiento de Jesús. Cuando usted se esté manteniendo en el nivel, a causa de la persecución, usted tiene que recordar siempre el nivel de Jesús. Tiene que recordar siempre su comportamiento. Si no conoce cuál es el comportamiento de Jesús, empiece leyendo el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Y va a conocer un poquito más de cómo se comportaba Jesús, de cómo reaccionaba, de qué hacía, de cómo contestaba, de cuándo no contestaba. Si usted es un imitador de Jesús, imite también el comportamiento de Él. Tenga en cuenta esto. Si usted es hijo de Dios, si usted aceptó a Cristo como Señor y su Salvador, la Biblia dice que usted es linaje escogido. Usted dice que le pertenece al reino de Dios, usted pertenece a un reino. Y aunque en este país, aunque en este mundo nosotros no estemos viendo la monarquía, nosotros no estamos viendo un reinado como tal, nos cuesta un poquito entender cómo funciona eso. Piensa en un rey. Y usted es hijo de ese rey. Y por lo tanto no tiene por qué rebajarse ante ningún tipo de insulto. ¿Okay? Los que están buscando insultarle, los que están buscando perjudicarle, los que están buscando engañarle, los que están buscando su muerte, son los hijos del diablo. Y ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto ustedes tienen que mantener ese nivel. La segunda respuesta que nosotros podemos dar ante la persecución es el regocijo en medio de ella. Esa alegría inmensa. Esa alegría que se desborda, eso es lo que nosotros llamamos regocijarnos, es lo que tenemos que tener presente en medio de la persecución. Y de pronto usted no lo dice, pero puede estarlo pensando. ¿Cómo a César se le ocurre decir que en medio de tantos atropellos yo me regocije, yo me alegre en sobremanera? ¿Cómo puede estar César pensando eso? Es sencillo, no lo dice César, lo dice Jesús en el mensaje del monte. Si lo dice Jesús, las cosas cambian. Si lo dice otro mortal, pues las cosas las podemos poner en duda. Pero si lo dice Jesús, tiene que tenerlo presente. Cuando esté expuesto a cualquier tipo de vituperio, a cualquier tipo de insulto, a cualquier tipo de persecución, a cualquier tipo de desplazamiento social por sus creencias en Jesús, tengan en cuenta el Sermón del Monte, tengan en cuenta las bienaventuranzas y no se le olviden en absoluto quién es el que está pronunciando esas bienaventuranzas. Amén. Cuando usted esté en medio de la persecución, tiene que regocijarse, porque eso es una confirmación de que usted no pertenece a este mundo. Tiene que regocijarse porque eso es una confirmación de que usted está siendo distinto, de que está buscando agradar a Dios y que está dando buenos pasos en el sentido de agradar a Dios y no agradarle a los mortales de este mundo. Yo no me puedo imaginar cómo fueron los minutos finales o cómo son los minutos finales de una persona que es martirizada, de una persona que es muerta por tratar de agradar a Dios, de imitar a Jesús. No me puedo imaginar cómo pueden ser los minutos finales de una persona que ha entregado su vida a Cristo y ahora por ese mismo nombre, ahora por ese mismo deseo de seguirlo, es muerto. Pero si de pronto ustedes han visto en la Biblia, van a recordar a Esteban, que es muerto a pedradas, que es apedreado. Y en medio de todas las piedras que recibía con furia de parte de aquellos maestros de la ley, estaba orando. Y básicamente diciéndole a Dios que recibiera su espíritu porque eso había sido todo. Y lo hacía con gozo. Si leemos un poco más de la historia del cristianismo en los primeros siglos, vemos personas que fueron quemadas vivas por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. Vemos personas que eran tiradas a los leones, a las fieras, para que las devoraran. Y para que el resto de los pueblos se divirtieran mientras las fieras se los comían a ellos vivos, por ser cristianos. Pero muchos de ellos se gozaban, cantaban himnos y daban gracias a Dios por tenerlos como dignos de poder morir por su santo nombre. Yo no me puedo imaginar cómo puede ser ese nivel de pasión, cómo puede ser ese nivel de entrega, de compromiso, porque todos vamos a morir, pero el hecho de morir por el nombre de Jesús los hace ser diferentes. Otra respuesta que nosotros tenemos que tener aquí ante la persecución es el amor. Nosotros estamos llamados a amar en medio de la persecución. Tengan en cuenta algo,
Este mundo del que nosotros hemos estado hablando, este mundo carece de amor. A este mundo le hace falta amor. Y el problema y a la vez la solución es que Jesús es amor. Entonces nosotros como cristianos, nosotros estamos llamados a amar. Y va a ser difícil eso porque el mundo nos ha enseñado todo lo contrario. Si lo golpean, golpee. Si lo atacan, defiéndase. Si le disparan, dispare. Y a veces se nos olvida lo que estaba diciendo Jesús anteriormente. Si te abofetean, pon la otra mejilla. Y el mundo no está acostumbrado a amar. A veces el amor para el mundo es algo raro. Entonces el cristiano que proclama el amor, el cristiano que demuestra el amor con su vida, también es algo raro. Pero si a usted lo persiguen, si a usted lo insultan, si a usted lo vituperan, si a usted lo tratan de perseguir por ser cristiano, ame. Y ore por esas personas que lo están persiguiendo, ore por ese familiar que le hace la vida imposible, ore por ese compañero de trabajo que siempre se burla de usted y está buscando apuntarlo con el dedo para que tan pronto haga algo, le diga con que muy cristiano y mira lo que haces. Ore por esa persona total. Hay una razón sencilla para amar. Jesús murió por amor a usted, por amor a mí. Y nosotros como discípulos tenemos que reflejar ese mismo amor de Él. Tenga cuidado con esto, cristiano, porque a veces cuando estamos de este lado, tratamos de hacer esto y apuntar a los pecados de los demás. Tenga cuidado con esto, porque usted también era pecador y usted también viene de allá de ese lado. Entonces evite juzgar, evite señalar, y más bien abre los brazos y ame, así como Cristo lo amó a usted. Sus pecados han sido perdonados por amor, no porque usted hiciera algo para merecer perdón de los pecados. No hubiera podido hacer absolutamente nada. Tenga en cuenta que usted como cristiano está conectado a Jesús. Y Jesús está conectado al Padre. Usted como cristiano está conectado a un mensaje de persuasión. Y Jesús era el portador de ese mismo mensaje enviado de Dios. Usted como cristiano está conectado a un propósito. Y es el propósito de alabar a Jesús por lo que Él ha hecho. Y Jesús alaba a Dios en todo momento. Tenga en cuenta que usted como cristiano también está conectado a una persecución. Y a Jesús lo persiguieron. Y aunque Jesús lo persiguieron, daba gloria a Dios en todo absolutamente lo que hacía. Cuando sienta que lo están persiguiendo, tenga en cuenta esto. A Jesús lo perseguían desde que tenía menos de 2 años. Y lo único que había hecho era nacer. Pero había nacido como rey. Y aunque nació en medio de la pobreza, su riqueza espiritual cambiaba el mundo. Herodes quería ser el único rey en aquel entonces y por eso mandó a matar a todo niño menor de 2 años. Por eso fue que José y María huyeron a otro país, para que no le dieran muerte al niño. Más tarde, cuando Jesús cumple 30 años y empieza su ministerio, empieza a ser perseguido, empieza a ser acusado. Tiene que irse de un lugar a otro porque lo venían persiguiendo. Comienza a ser burlado, comienza a ser azotado luego, para luego terminar muerto. Y no porque lo hubieran asesinado, sino porque entregó su vida por sus pecados y por los míos. Algunos de ustedes han escuchado acerca de los apóstoles, esos 12 primeros hombres que siguieron a Jesús, esos 12 varones que Jesús escogió. Fíjense en esto. La mayor prueba o una de las mayores pruebas de la resurrección y los motivos de la resurrección de Jesús es la muerte de los apóstoles después de él. Porque si ellos que fueron los que lo vieron, si ellos que fueron los que vivieron directamente con él, los 3 años aproximadamente que Jesús estuvo desempeñando su ministerio, si ellos no hubieran querido y si ellos no hubieran visto eso, no hubieran estado dispuestos a entregar su vida por algo que hubiera sido mentira. A Pedro lo crucificaron, a Andrés lo crucificaron,
A Mateo lo mataron a espada. A Santiago, el hijo de Alfeo, lo crucificaron. A Felipe lo crucificaron. A Simón lo crucificaron. A Tadeo lo mataron con lanzas, con flechas. A Santiago lo crucificaron, el hermano de Jesús. A Tomás lo mataron con una lanza. Y a Juan, luego de haber estado preso en la isla de Patmos, murió de vejez. Mire, Jesús vive. Y nosotros como cristianos estamos expuestos a la persecución por causa de su nombre. Pero el mensaje es sencillo. Anímese porque el galardón es grande en los cielos. Padre, Señor bendito, te damos gracias, mi Señor, por tener el privilegio de llamarte Padre, mi Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos gracias, mi Señor, porque estamos conectados a tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, porque alguien proclamó el Evangelio, mi Señor, a nuestros oídos para que nosotros creyéramos. Te damos gracias, mi Señor, porque tu Espíritu Santo nos tocó y nos convenció, Padre. Te damos gracias porque nos das el privilegio, mi Señor, de que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para tu gloria y para tu honra, papá. Y te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, aunque no pueda ser lo más agradable, mi Señor, por la persecución, Padre Santo, a la que estamos expuestos. Padre, te rogamos, mi Señor, que perdones nuestros pecados, papá, que nos perdones, Padre Santo, porque muchas veces hemos ignorado el sacrificio en la cruz, porque muchas veces hemos ignorado la sangre, Padre Santo, derramada para cubrir nuestros pecados. Te rogamos, mi Señor, que nos perdones, Padre Santo, mi Señor, porque no hemos proclamado tu Evangelio, mi Señor, porque no hemos abierto nuestras bocas, mi Señor, porque no hemos movido nuestros pies, Padre Santo, para ir y decirles a otros que tú eres Rey, Señor. Padre, perdónanos porque a veces, mi Señor, ante los insultos, mi Señor, ante las pruebas, mi Señor, como esta, nos acobardamos, Padre Santo, y se nos olvidas, Padre Santo, que tú, Jesús, también pasaste por cosas peores como estas, mi Señor. Papá, pero te damos gracias, mi Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra hoy. Te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, por el privilegio, Padre Santo, que nos das de poder estar en pie, Padre Santo, mi Señor, para obedecerte, para agradarte, Padre. Gracias, mi Señor, porque nos enseñas a amarte, Padre Santo, como el único, como el Señor, como el eterno. Bendice, por favor, papá, este mundo que te sigue persiguiendo, mi Señor. Líbranos, Padre Santo, del mal, mi Señor. Haz pasar de nosotros la copa que sea necesaria, Padre Santo. Pero te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, porque nos llamas bienaventurados, Padre, y por tu nombre somos perseguidos. En nombre de Cristo Jesús, papá, te adoramos. Amén.